al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es el Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, una oportunidad más para disfrutar de su palabra. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo Dios manifestado en carne. Semana 7, cuyo título es La importancia de mantenerse saludable. Aleluya. Bienvenida, hermana Angie. Amén. Igualmente, bienvenido, hermano Ernesto. Una vez más les damos la bienvenida, amados oyentes. Los invitamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 20, que nos dice: Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas? Sí, si habéis muerto con Cristo, ¿verdad? Si habéis muerto con Cristo, ¿verdad? Amén. En cuanto a los rudimentos del mundo, sí. En cuanto a los rudimentos del mundo, sí. Amén. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas, ¿verdad? Señor Jesús, Señor, queremos someternos a ti, Señor. Señor, tú eres un Dios que da vida, Señor. Señor, toda ordenanza no viene de ti, Señor. Señor, queremos morir, seguir muriendo, Señor, conforme a los rudimentos del mundo. Señor, queremos tener un vivir en novedad de vida. Señor Jesús, ayúdanos, Señor Jesús. Señor, a vivir por ti, Señor Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje de hoy es: La vida cristiana no está hecha de ordenanzas, ni de un simple discurso. Ministrado por el hermano Pedro Dongo. Amén. En el tiempo del apóstol Pablo surgieron en las iglesias maestros judaizantes que le tenían envidia. Tales maestros comenzaron a enseñar la ley y a establecer reglas en el mismo principio de la ley. Ellos presentaban ordenanzas que prohibían ciertas cosas y ordenaban otras. Para ellos, aquellos que creían en el Señor debían seguir además una serie de mandamientos. No obstante, nadie podía cumplirlos, pues no eran más que simples ordenanzas humanas. Cuando era joven participé, junto con el hermano Dongo y algunos hermanos de la iglesia en Sao Paulo, en una conferencia en Belo Horizonte, donde se le predicó el Evangelio a personas de habla china. En aquella ocasión, muchos fueron salvos y así se levantó la iglesia en Belo Horizonte a finales del año 1960. En ese entonces yo era muy joven y nunca había participado en una conferencia. Esa fue la primera. Al regresar a Sao Paulo, percibí que el mundo había perdido el color, es decir, ya no tenía ningún interés por este mundo. Aquello que para mí antes era muy atractivo y colorido, ahora había perdido completamente su color. Señor Jesús. Amén. Sin embargo, en ese momento comenzaron a entrar en mí muchas ordenanzas humanas. ¿Verdad? Empecé a comportarme como un santito. Evitaba los lugares que tenían un contenido inadecuado y me llenaba de ordenanzas sobre qué hacer y qué no hacer. No obstante, eso no me trajo grandes resultados.
La vida cristiana no está hecha de ordenanzas, como leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22. La ley fue hecha de ordenanzas, pero con la venida de Cristo ya no estamos más bajo la ley de la esclavitud ni de ninguna otra ordenanza. Enseñar ordenanzas incluso puede parecer bonito, porque consideramos que estamos aprendiendo a ser buenos cristianos. Pese a ello vemos, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En este versículo, la frase duro trato del cuerpo indica actuar con mucho rigor consigo mismo con relación a la sensualidad y a la moralidad. Querido oyente, eso no tiene un valor real, porque solamente la vida de Dios es la que nos transforma. Amén. Solamente la vida de Dios es la que nos transforma. Amén. Amén. Un poco antes, en Colosenses, Pablo nos advierte: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Los maestros judaizantes enseñaban que los creyentes eran indignos de adorar a Dios directamente, mostrando un concepto de que se necesitaba de la mediación de los ángeles para acercarse a Él. Esto no es cierto. Podemos acercarnos a Dios, porque Cristo es nuestro mediador y cabeza del cuerpo, Amén. del cual somos miembros. Aleluya. Amén. En realidad, la única manera de que el hombre se acerque a Dios directamente es por medio de Cristo. Amén. Quien enseñaba diferentemente a eso no reconocía a Cristo como la cabeza del cuerpo de la iglesia. Únicamente de esa manera, estando unidos a la cabeza, bajo la enseñanza saludable de los apóstoles, podemos crecer en la vida de Dios. Amén. Aleluya. Podemos crecer en la vida de Dios. Amén. Las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo, registradas en los Evangelios, no tienen el propósito de promover una filosofía o un simple discurso. El Señor trajo una palabra que produce vida, y solo eso le interesa. Amén. Por tanto, las palabras saludables del Señor producen vida y salud espiritual. Por tanto, las palabras saludables del Señor producen vida y salud espiritual. De nada sirve perfeccionar la carne con ascetismo, correcciones o privaciones. Jesús no vino a traer un discurso bonito para que lo aplaudieran. Por el contrario, sus palabras escandalizaban a los judíos, porque él decía que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. El Señor Jesús no estaba en la tierra para promover un discurso bonito o una bella filosofía. Lo importante para él es dar su vida por los hombres. Amén. Lo importante es vivir y no solo hablar bonito. La palabra no nos fue dada para tener un bonito discurso, sino para que la vivamos. Es un asunto de vida el producir la piedad en nosotros. Amén. La palabra no nos fue dada para tener un bonito discurso, sino para que la vivamos. Es un asunto de vida el producir la piedad en nosotros. Pregunta: ¿qué es lo que realmente transforma nuestro vivir? Señor Jesús, alabado sea el Señor por la preciosa palabra de este día
la cual nos habla de que la vida cristiana no está hecha por ordenanzas ni por simples discursos. Realmente gracias al Señor porque la palabra produce vida y salud espiritual. El Señor ha venido para producir vida en nosotros, para que le vivamos, para que tengamos un vivir que lo exprese. Alabado sea el Señor por la piedad, por el cual podemos expresar al Señor en nuestra carne, en nuestro vivir. Gracias al Señor. Alabado sea el Señor por la preciosa palabra de este día. Que el Señor lo guarde y bendiga abundantemente este día. Jesús es el Señor. Amén.